Durante 15 años, el bosque susurrante guardó un secreto. No era un monstruo ni un tesoro, sino una niña que había olvidado su propio nombre. Vivía con los ciervos y corría con las sombras, y su único lenguaje era el susurro de las hojas y el crujir de las ramitas. Su pasado era una pesadilla empapada de sangre que no podía recordar, y su futuro era un crepúsculo solitario e interminable. Pero una noche, un grito de puro y absoluto dolor se desgarró de su alma. Un sonido de pérdida tan profunda que viajó con el viento por montañas y valles hasta llegar al único hombre lo suficientemente poderoso como para oírlo, el rey Alfa. Y él venía a buscarla. El suelo del bosque era un tapiz de tierra húmeda, hojas en descomposición y el verde vibrante del musgo que se aferraba a los troncos caídos como una segunda piel. Para la chica, este era el único mundo que conocía. Habían pasado 15 años desde el incendio y los gritos, desde que el olor de la sangre la había perseguido hasta el santuario sombreado de los árboles. Ya no recordaba su nombre. Era una criatura instintiva, con los sentidos agudizados al máximo. Podía distinguir los pasos cautelosos de un ciervo del silencio depredador de un lince, y sabía el momento exacto en que estallaría una tormenta por el olor a ozono en el aire. Su refugio era un antiguo roble hueco, cuya entrada estaba oculta por una espesa cortina de hiedra. En el interior, un lecho de helechos secos y pieles recogidas ofrecía un escaso consuelo contra el frío. Vivía de lo que le proporcionaba el bosque: bayas en verano, raíces en otoño y algún que otro conejo. Era lo suficientemente rápida como para cazar con trampas. Era delgada pero fuerte. Su cuerpo era una colección de músculos fibrosos forjados por una vida de constante movimiento. Su cabello era una melena enmarañada de color marrón oscuro, y sus ojos, del color del mar en tormenta, reflejaban una inteligencia salvaje e indómita. La humanidad era un eco lejano. Recordaba palabras, pero le resultaban extrañas en la lengua, como piedras en la boca. Los recuerdos de su pasado eran fragmentos de cristal rotos, afilados y peligrosos. La sonrisa amable de una mujer, la risa profunda de un hombre, el calor de una chimenea, luego las llamas, el brillo de la plata, el sabor metálico del miedo y la muerte. Apartaba esos pensamientos cada vez que surgían, refugiándose en la simple realidad primitiva de la supervivencia. La soledad era su compañera constante, un dolor sordo en el pecho que se agudizaba las noches en que la luna llena colgaba en el cielo, como una moneda de plata arrojada a un mar de estrellas. Era en esas noches cuando sentía un extraño tirón en la sangre, un anhelo por algo que no podía nombrar, una manada, una familia, una conexión. A cientos de kilómetros de distancia, en un castillo de piedra negra y obsidiana pulida, el rey Alistair de Obsidian Moor presidía una reunión del consejo. Era el rey Alfa, gobernante de todas las manadas de los territorios del norte, un título que no había obtenido solo por derecho de nacimiento, sino gracias a su fuerza, su estrategia y su voluntad inquebrantable. Su presencia llenaba el vasto salón. De hombros anchos y complexión poderosa, con cabello negro como el ala de un cuervo y ojos del color del oro fundido, irradiaba una autoridad que no dejaba lugar a la rebeldía. Sin embargo, un profundo cansancio se había apoderado de sus huesos. Durante años había gestionado disputas territoriales, negociado tratados y dado caza a los renegados que amenazaban la paz. Tenía poder, respeto y un reino que prosperaba bajo su mandato. Pero su vida era una letanía de deberes, una procesión de victorias vacías. El vínculo de pareja, la conexión sagrada que se suponía que completaba a todo hombre lobo, se le había escapado. Había conocido a innumerables hembras de alta cuna, todas ellas hermosas y ambiciosas, pero ninguna había despertado el antiguo instinto que había en él. Su lobo, una bestia enorme y formidable, permanecía inactivo e indiferente, dejando un vacío en su alma que ningún poder podía llenar. La manada Blackwood sigue poniendo a prueba nuestra frontera sur. Su Majestad informó su beta, un guerrero canoso llamado Jacob. El Alfa Gideon envía sus patrullas más cerca del río con cada luna que pasa. Afirma que está cazando renegados,
pero sus marcadores de olor son una clara provocación. Alistair apretó la mandíbula. Gideon era una espina clavada en su costado, un alfa ambicioso y cruel que consideraba la diplomacia como una debilidad. Duplicad nuestras patrullas a lo largo del río. Quiero vigilar cada movimiento que hagan. Gideon es una serpiente en la hierba. En cuanto le demos la espalda, atacará. El consejo siguió discutiendo sobre la asignación de recursos comerciales y pequeñas disputas entre manadas menores. Alistair escuchó, dio sus órdenes y sintió el peso aplastante de su corona. Más tarde esa noche, se paró en el balcón de sus aposentos privados, contemplando las extensas tierras bajo su mando. La luna llena bañaba el mundo con una luz etérea. Era en noches como esta cuando el vacío era más profundo. Debería haber sentido a una compañera a su lado, cuya presencia fuera un bálsamo para su espíritu inquieto. Cerró los ojos y se concentró en los sonidos de la noche, el aullido lejano de un lobo solitario, el chirrido de los grillos, el susurro del viento entre las almenas del castillo. Y entonces lo oyó. No era un sonido para los oídos, sino para el alma, un grito débil y frágil que atravesaba la cacofonía de la noche, increíblemente claro e increíblemente lejano. Era un lamento, una melodía de puro y auténtico dolor que hablaba de una soledad tan profunda que fracturaba el corazón. Era el sonido de un espíritu a punto de quebrarse, una súplica desesperada a un universo indiferente. Su lobo, silencioso durante décadas, se agitó dentro de él, levantando la cabeza y dejando escapar un rugido de respuesta en lo más profundo de su mente. El sonido vibró con una sola palabra innegable. Alistair abrió los ojos de golpe, con su mirada dorada fija en el horizonte, hacia la vasta y salvaje extensión del bosque susurrante. El grito había venido de allí. Su consejo lo tacharía de loco. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, un bosque denso y peligroso que ninguna manada había reclamado en un siglo. Pero él sabía lo que había oído. Era una llamada que no podía ignorar. El vacío que lo había atormentado durante años se llenó de repente con un feroz y ardiente propósito. Jacob, gritó, y su voz resonó en los pasillos de piedra. Su beta apareció en la puerta. En cuestión de segundos, su expresión se tornó preocupada. Majestad, preparad mi caballo y un equipaje de viaje. Alistair ordenó con voz grave, un gruñido de absoluta autoridad. Cabalgaré solo al amanecer. Jacob abrió mucho los ojos, solo, hasta donde las fronteras se tensan con los bosques susurrantes. Alistair dijo sin apartar la mirada del bosque lejano. Oí algo, una llamada que he esperado toda mi vida para responder. El bosque susurrante hacía honor a su nombre. El dosel era tan denso que absorbía la luz del sol, sumiendo el suelo del bosque en un crepúsculo perpetuo. Los árboles centenarios gemían bajo su propio peso, con sus ramas retorcidas en dedos nudosos y esqueléticos que parecían alcanzar a cualquier viajero desprevenido. Un susurro constante y silencioso seguía a Alistair mientras se adentraba en el bosque, el sonido del viento susurrando entre 1 millón de hojas. Llevaba 2 días cabalgando, llevando a su corcel y a sí mismo al límite, impulsado por el recuerdo de aquel grito desgarrador. Sus instintos gritaban, sus sentidos ardían. Cuanto más se adentraba, más fuerte se hacía la atracción. Era un hilo de seda atado a su alma que lo guiaba hacia adelante. Desmontó y decidió continuar a pie, con movimientos silenciosos y fluidos. El aire aquí era diferente, más salvaje, más puro. Y bajo el aroma de los pinos, la tierra húmeda y las flores silvestres, había algo más, una fragancia débil y embriagadora que hacía que su lobo se moviera inquieto bajo su piel. Era el olor de una loba, pero diferente a cualquier otro que hubiera encontrado antes. Tenía notas de luz de las estrellas, hierbas silvestres y una profunda tristeza subyacente que resonaba con el grito que había oído. Encontró los primeros indicios de su existencia cerca de un pequeño arroyo cristalino. Una trampa toscamente fabricada con enredaderas y un árbol joven doblado y roto en el suelo. Unos cuantos mechones de pelo de conejo atrapados en su lazo. Un humano no lo habría visto. Un lobo común lo habría ignorado.
Pero Alistair, el rey alfa, vio la historia que contaba. Desesperación, ingenio y supervivencia. Se arrodilló y trazó con los dedos la enredadera deshilachada. El olor era más fuerte aquí, aferrándose al aire como un fantasma. Compañera. Mientras tanto, la chica Isler, aunque no recordaba el nombre, estaba en alerta máxima. Por primera vez en 15 años, una nueva presencia había entrado en su dominio. No era un animal, era un lobo, pero uno cuyo poder era tan inmenso que se sentía como una tormenta eléctrica presionando por todos lados. El aire mismo crepitaba con su energía. El miedo, frío y agudo, atravesó la niebla de su existencia salvaje. La última vez que había sentido un poder como este, le habían seguido el fuego y la muerte. Trepó por un alto pino, con movimientos tan rápidos y seguros como los de una ardilla, y se ocultó entre las densas ramas. Desde su atalaya lo observó. Era enorme, más grande que cualquier hombre que recordara vagamente, y se movía con la gracia de un depredador. La estaba rastreando. Darse cuenta de ello le provocó una nueva oleada de pánico. Había sido un fantasma durante tanto tiempo, invisible e inaudible. Ser cazada era una sensación aterradora y olvidada. A medida que él se acercaba, un destello de recuerdo afloró en su mente. Un hombre con el mismo aura poderosa, el rostro retorcido en una sonrisa cruel, el destello de una hoja plateada. Una mujer gritando su nombre, Iselun. El recuerdo era tan vívido, tan violento, que dejó escapar un pequeño gemido involuntario. Abajo, Alistair se quedó paralizado. El sonido era débil, pero su agudo oído localizó su origen de inmediato. Levantó sus ojos dorados y escudriñó la copa del pino. Vio un destello de movimiento, un atisbo de un rostro pálido medio oculto por las hojas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La había encontrado. «Sé que estás ahí arriba», dijo, con voz deliberadamente suave, con cuidado de no asustarla. «No voy a hacerte daño». Isa se apretó más contra el tronco del árbol, con los nudillos blancos. Su voz era un rugido profundo y resonante que vibraba a través de la madera y de sus propios huesos. Era una voz de mando, de poder absoluto, pero no contenía malicia. Tenía algo más, una dulzura que la confundía. «Por favor, baja», la instó. «Solo quiero hablar contigo». Ella permaneció en silencio, con la mente sumida en un torbellino de terror y una extraña curiosidad desconocida. Él olía a pino, a fuerza y a una seguridad que ella no había conocido desde que era niña. Pero el miedo era más fuerte. Los hombres que habían venido antes de los que habían masacrado a su familia también olían a fuerza. Alistair suspiró, dándose cuenta de que ella estaba demasiado aterrorizada para escuchar la razón. Podía trepar al árbol y obligarla a bajar, pero eso solo la traumatizaría aún más. Tenía que demostrarle que no tenía malas intenciones. Lentamente, se desabrochó la espada de la cadera y la dejó en el suelo. Luego se sentó al pie del árbol, apoyando la espalda contra la áspera corteza. «Esperaré», dijo, con voz tranquila y baja. «Te oí hace unas noches. Gritaste. Vine a buscarte, a ayudarte». Sus palabras fueron derribando el muro de su miedo. Él la había oído. Este grito solitario y desolado que había lanzado a la indiferente noche había sido respondido. Parecía imposible. Ella lo observó durante lo que le parecieron horas. Él no se movió. Simplemente se sentó, un bastión de fuerza y paciencia, mientras el bosque se oscurecía lentamente a su alrededor. El hambre acabó por agitar su estómago, una preocupación más inmediata que el extraño hombre que tenía debajo. Tenía un pequeño alijo de bayas secas escondido en su refugio. Tenía que volver. Respiró hondo y decidió arriesgarse. Con una velocidad vertiginosa, comenzó a descender por el otro lado del árbol, con la intención de salir corriendo en cuanto sus pies tocaran el suelo. Pero él fue más rápido. En cuanto se movió, él se puso en pie y rodeó el árbol con la velocidad sobrenatural de un lobo. La atrapó justo cuando aterrizaba, cerrando sus manos con suavidad, pero con firmeza sobre sus brazos. Isa gritó con un sonido gutural y desgarrador de puro terror. Se debatió entre sus brazos, pataleando y arañando como un animal acorralado.
Ya estaba. El fuego, la sangre, todo volvía a suceder. Claro. Calla. No pasa nada, murmuró Alistair, sujetándola con fuerza, pero sin hacer ningún movimiento para hacerle daño. Estaba conmocionado por su aspecto. Estaba dolorosamente delgada, vestida con pieles raídas y cosidas. Tenía la cara manchada de suciedad, pero eso no podía ocultar sus delicados rasgos ni sus impresionantes ojos color tormenta, que estaban muy abiertos por el pánico. El vínculo de pareja lo golpeó con la fuerza de un golpe físico que le robó el aliento. Esta criatura salvaje y aterrorizada era suya, suya para protegerla, suya para cuidarla. Déjame ir. Las palabras eran un graznido oxidado, arrancado de una garganta poco acostumbrada a hablar. Estaba tan sorprendido por su voz que aflojó el agarre durante una fracción de segundo. Era todo lo que ella necesitaba. Se retorció y huyó, una mancha marrón, desapareciendo en la oscuridad que se avecinaba. Alistair no la persiguió inmediatamente. Se quedó de pie un momento, con la sensación de tenerla en sus brazos aún hormigueando en su piel, y el sonido de su voz quebrada resonando en sus oídos. El aroma de la luz de las estrellas y la tristeza lo rodeaba. Ahora sabía dos cosas con absoluta certeza. Primero, ella era su compañera. Segundo, estaba destrozada y se necesitaría algo más que órdenes reales para curarla. Se necesitaría lo único que él no estaba acostumbrado a dar: paciencia ilimitada. Encontrar su refugio no fue difícil. Su aroma, ahora grabado de forma indeleble en sus sentidos, lo llevó directamente al antiguo roble cubierto de hiedra. Se acercó con cautela, sus pasos no hacían ruido sobre el suelo cubierto de musgo. Podía oírla dentro, respirando rápido y con pánico, entrecortada por suaves gemidos de miedo. Estaba atrapada. Alistair no intentó entrar. En su lugar, encendió un pequeño fuego sin humo a una distancia respetuosa del árbol. Sacó de su mochila carne salada y una cantimplora, y las colocó cerca de la entrada de su refugio. Sabía que forzar una confrontación solo la sumiría aún más en el miedo. Tenía que convencerla de que saliera para demostrarle que era una fuente de seguridad, no una amenaza. «Te he dejado algo de comida y agua», le dijo en voz baja. «No voy a ir a ninguna parte. Te mantendré a salvo». No obtuvo respuesta, solo el sonido de su respiración entrecortada. Así que esperó. Al caer la noche, el bosque cobró vida con los sonidos de los depredadores. El aullido de una manada de lobos lejana, el chillido de un búho. Alistair avivó su pequeña hoguera, cuya luz formaba un cálido círculo protector en la opresiva oscuridad. Permaneció vigilante, como un guardián silencioso, con su poderosa presencia, un escudo contra los peligros de la noche. Dentro del hueco, Isa se acurrucó en la oscuridad, temblando. El hombre, el rey, según proclamaba su aura, seguía a Mandy ahí fuera. Su olor llenaba el aire, una mezcla compleja de pino y algo más que ella no podía identificar, algo que calmaba el terror frenético de su corazón, incluso cuando su mente le gritaba que huyera. El hambre competía con el miedo. El olor de la carne cocinada era agonizante, una tentación que le provocaba retortijones en el estómago. Durante 15 años, su comida había sido cruda y a menudo escasa. Pasaron las horas. El rey permaneció en silencio, una montaña de tranquila paciencia. Finalmente, incapaz de soportar más el hambre, se arrastró hasta la entrada. Asomándose a través de la hiedra, lo vio sentado junto al fuego, de espaldas a ella, con una postura relajada pero alerta. La comida estaba allí mismo. Con el corazón latiéndole con fuerza, salió disparada, agarró la carne y la cantimplora y se retiró a su hueco en un santiamén. Lo oyó reírse suavemente, un sonido grave y cálido que no se burlaba de ella. Esto se convirtió en su rutina durante los siguientes 3 días. Alistair cazaba durante el día y le dejaba sus presas. De vez en cuando le hablaba, con una voz tranquila y susurrante, diciéndole que se llamaba Alistair y que no quería hacerle daño. Nunca intentó entrar en su casa ni acercarse demasiado. Simplemente estaba allí, una presencia constante y estable que poco a poco comenzó a erosionar los bordes de su terror.
Isa se encontró observándolo. Observaba la forma en que se movía con economía de movimientos y la confianza de un depredador. Lo observaba cuidar el fuego, con sus manos grandes y fuertes, sorprendentemente gentiles. Lo veía mirar al cielo, con un destello de soledad en sus ojos dorados que ella reconocía en su propia alma. No era como los hombres de sus pesadillas, era diferente. Al cuarto día, una feroz tormenta se desató sobre el bosque. La lluvia caía en cortinas cegadoras y el viento aullaba como una banshee. Isa, a salvo en su hueco, observó cómo Alistair se refugiaba bajo la escasa protección de un saliente rocoso, negándose a abandonar su puesto. Estaba empapado hasta los huesos, pero no se movió de su vigilia. Una extraña emoción despertó en ella algo más que miedo. Era una forma intensa de preocupación. Él se quedaba fuera en la tormenta por ella. Sin pensarlo, cogió una de sus pieles más grandes y mejor conservadas, una gruesa piel desnuda que había recogido hacía años, y salió sigilosamente de su hueco. Alistair la vio venir, una pequeña figura vacilante, en medio del diluvio. Se quedó completamente quieto, para no asustarla. Ella se detuvo a unos metros de distancia, con el pelo revuelto pegado a la cara y los ojos gris tormenta fijos en él. Ella le tendió la piel. Él miró de la piel a su rostro, con el corazón dolorido por una ternura que nunca había conocido. Era la primera ofrenda, la primera señal de confianza. Lentamente, para no asustarla, extendió la mano y la tomó. Sus dedos rozaron los de ella. Una descarga como un rayo recorrió el brazo de Isa. El breve contacto fue eléctrico, una corriente de calor y energía que ahuyentó el frío que le calaba hasta los huesos. Ella jadeó y retiró la mano como si se hubiera quemado, abriendo mucho los ojos. Alistair también lo sintió, una vertiginosa oleada del vínculo de pareja que cobraba vida. Se envolvió la piel alrededor de los hombros, y el aroma de ella, a luz de las estrellas y tristeza, lo envolvió. Gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. Esta vez ella no huyó. Se quedó allí, empapada y temblando, mirándolo con una mezcla de miedo y asombro. Él le indicó el espacio a su lado bajo el saliente. Comparte el fuego conmigo. Ahí fuera te vas a morir. Vacilante, ella dio un paso, luego otro, hasta que se sentó cerca del calor del fuego, abrazándose las rodillas contra el pecho. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo. Los únicos sonidos eran el tamborileo de la lluvia y el crepitar de las llamas. Era lo más cerca que había estado de otra persona en 15 años. Era aterrador, y sin embargo, por primera vez no se sentía completamente sola. ¿Cómo te llamas?, le preguntó él con delicadeza, después de que el silencio se hubiera convertido en una tranquilidad reconfortante. Ella negó con la cabeza, con una maraña de cabello que le ocultaba el rostro. No lo recuerdo. Las palabras le salieron con dificultad, entrecortadas. No pasa nada, dijo él rápidamente. Ya lo averiguaremos. Cuando la tormenta comenzó a amainar, una figura a caballo se acercó a su campamento. Era Jacob, dijo con el rostro marcado por la preocupación. Había desobedecido las órdenes de su rey, incapaz de soportar la idea de que Alistair estuviera solo en el bosque hostil. Detuvo su caballo y sus ojos se abrieron con sorpresa al contemplar la escena. Su rey alfa sentado junto al fuego con una chica de aspecto salvaje y feroz. «Majestad», exclamó Jacob, bajándose de su caballo. «¿Está bien? ¿Quién es este?» Isa se estremeció ante la nueva voz que irrumpió de repente. Dejó escapar un gruñido sordo, sus instintos gritando ante la presencia de un extraño. «Tranquilo, Jacob». Alistair controló su voz, un suave rugido de autoridad. Se volvió hacia Isa, con sus ojos dorados tranquilizadores. «Es mi beta, mi amigo. No te hará daño». Miró a Jacob con expresión inflexible. «Esta es mi compañera. Vamos a volver a la ciudadela, pero no al castillo principal. Prepara el antiguo pabellón de caza del Valle Norte. Quiero que esté abastecido y protegido. Nadie debe acercarse sin mi permiso expreso». Jacob se quedó boquiabierto, pero era un beta leal. Vio la feroz actitud protectora en los ojos de su alfa y la innegable verdad de sus palabras. Inclinó la cabeza. «Como ordenes, mi rey».
El viaje al pabellón fue una prueba. Isa se negó a montar a caballo, así que Alistair caminó a su lado, guiando al corcel. El mundo fuera del bosque era ruidoso, abierto y aterrador. Pero Alistair era una presencia constante y tranquilizadora a su lado, un escudo contra los estímulos abrumadores. Cuando finalmente llegaron al apartado pabellón de piedra enclavado en un tranquilo valle, sintió un profundo alivio al estar rodeada de muros de nuevo, una sensación que la sorprendió por su intensidad. El fantasma del bosque había dado su primer paso de vuelta al mundo. La cabaña de casa era una fortaleza rústica, pero cómoda, construida con roble macizo y piedra de río, con una gran chimenea central y habitaciones amuebladas con suaves pieles y robustos muebles de madera. Estaba muy lejos de su árbol hueco. Durante los primeros días, lo consideró una jaula más grande y elaborada. Se retiraba al rincón más alejado de la sala principal y observaba a Alistair con ojos grandes y cansados, lista para salir corriendo ante cualquier movimiento repentino. Alistair continuó con su estrategia de paciencia y persistencia. Nunca la agobiaba, nunca le exigía nada. Le llevaba la comida que ella solo comía después de que él se hubiera ido al otro lado de la sala. Le compró ropa sencilla, túnicas de lino suave y leggings de cuero que dejaba en una silla para que ella los encontrara. Una tarde, ella salió del cuarto de baño. Él le había mostrado el agua que goteaba de su cabello limpio y peinado, vistiendo la ropa nueva. La transformación era sorprendente. La suciedad había desaparecido, revelando un rostro de una belleza impresionante y frágil. Sus ojos gris tormenta, que ya no estaban abiertos por el terror constante, ahora mostraban una profunda tristeza interrogativa. Él comenzó el lento proceso de reintroducirla en el mundo. Le enseñó a usar un tenedor y a dormir en una cama. Por las noches le leía junto al fuego, con su voz grave, tejiendo cuentos de héroes antiguos y magia olvidada. Ella escuchaba con atención, absorbiendo las palabras, y el ritmo del lenguaje despertaba lentamente en su interior. Sus propias palabras regresaban en fragmentos. Al principio eran palabras sueltas: agua, fuego, frío, luego frases entrecortadas. Una noche, mientras él se curaba un pequeño corte en la mano que se había hecho al afilar un cuchillo, ella se le acercó con vacilación. Extendió los dedos y le tocó suavemente la piel, mientras una extraña luz cálida brillaba débilmente en su palma. El corte se cerró ante sus ojos. Alistair se quedó mirando, atónito. «Eres una sanadora». Isler retiró la mano rápidamente, mirándola como si fuera una serpiente. «No lo sé», susurró con voz temblorosa. Había hecho cosas así antes. Instintivamente, había curado el ala rota de un pájaro y había devuelto la vida a una planta marchita. Siempre había pensado que era solo otra parte de su conexión con el bosque. Esta revelación impulsó a Alistair a actuar. Era un don poco común, uno que la hacía increíblemente especial. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Comenzó una investigación discreta y envió a su oficial de inteligencia más confiable, un astuto lobo llamado Robert, a revisar los archivos reales en busca de registros de cualquier manada que hubiera vivido en el bosque susurrante o cerca de él. Los registros oficiales eran escasos. Una pequeña manada solitaria llamada Manada de la Luna Plateada había vivido en el límite del bosque, pero había sido exterminada hacía 15 años. La causa de la muerte figuraba como un ataque de una horda de renegados, un suceso trágico pero nada infrecuente en aquellos tiempos turbulentos. El expediente era escaso. La investigación se cerró rápidamente, demasiado rápido. Parecía demasiado pulcro. Un encubrimiento. Mientras Alistair indagaba en el pasado, Isa indagaba en el suyo. La seguridad de la cabaña y la presencia constante de Alistair permitían que los fragmentos de su memoria salieran a la superficie. Las pesadillas plagaban su sueño, destellos de fuego y el olor a pino quemado. Se despertaba con un grito atrapado en la garganta. Alistair acudía inmediatamente a su lado, y su presencia tranquilizadora era un bálsamo para su terror. Una noche se despertó temblando y con un nombre en los labios. «Ya», susurró, con los ojos llenos de horror y reconocimiento.
Mi nombre es Ayla. El corazón de Alistair se encogió. Eiffel, repitió en voz baja, probando el nombre en su lengua. Le quedaba perfectamente. Es un nombre precioso. Mi manada. Balbuceó los recuerdos que ahora le llegaban en una dolorosa avalancha. Luna plateada, mi padre, era el alfa. Vino un hombre oscuro, quería algo, me quería a mí. Se presionó las sienes con las manos y dejó escapar un sollozo. Lucharon. Todos lucharon por mí. A Leicester le tomó suavemente las manos. ¿Quién era ese hombre, Isa? ¿Recuerdas su nombre? Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No, pero llevaba un escudo, un árbol negro con raíces enredadas. Leicester se quedó helado. El escudo de la manada Blackwood. Gideon, las piezas encajaron con brutal claridad. No se trataba de un ataque aislado. Era una masacre, la aniquilación de toda una manada orquestada por su rival. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía Isla de especial para que Gideon se arriesgara a una guerra intermanada por ella? Tenía que ser su capacidad curativa, su poder. Convocó a su consejero más veterano, Lord Valerius, a la cabaña. Valerius era un estadista anciano, un lobo de pelo plateado en cuyo consejo Alistair había confiado durante años. Era astuto, conocedor, y había servido al padre de Alistair antes que a él. Gideon está detrás de la masacre de Silver Moon, afirmó Alistair sin rodeos, resumiendo lo que Isa había recordado. Valeria se escuchó con expresión grave. Es una acusación muy grave, Majestad. Actuar contra el Alfa Gideon sin pruebas irrefutables sería catastrófico. Su testimonio es prueba suficiente para mí, gruñó Alistair, con su instinto protector a flor de piel. Para usted sí, dijo Valeria con suavidad. Pero para las otras manadas, ella es una chica salvaje del bosque. Gideon la pintará como una mentirosa inestable. Necesitamos más. Debemos ser tácticos. Le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Alistair. Permíteme investigar esto. Tengo fuentes. Descubriré la verdad de lo que ocurrió esa noche. Mientras tanto, debes centrarte en ella, en tu compañera. Ganarte su completa confianza es primordial. Alistair, aunque impaciente, reconoció la sabiduría de las palabras de Valeria. Tenía que ser inteligente al respecto. Mientras Valeria comenzaba sus discretas indagaciones, Alistair se centró en Isla. El trauma compartido y la confesión habían forjado un nuevo y más profundo vínculo entre ellos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, se encontró contándole su propia soledad, el peso aplastante de la corona. Ella escuchó, con sus ojos grises llenos de una empatía que iba más allá de las palabras. Cuando terminó, ella simplemente extendió la mano y le tomó la suya, sin vacilar, con un toque que era fuente de fuerza tranquila. El fantasma del bosque había desaparecido. En su lugar se sentaba Isler, y en sus ojos brillaban las primeras chispas de una futura reina. En lo más profundo de la fortaleza de piedra sombría de la manada Blackwood, el Alfa Gideon golpeó con el puño una sólida mesa de roble, astillando la madera. Su rostro, una máscara de cruel ambición, estaba contorsionado por la rabia. «Has perdido su rastro», le gruñó al explorador acobardado que tenía ante él. «O durante 15 años fue un fantasma, y en el momento en que reapareció, dejaste que el rey Obsidian se la llevara. Alfa, su rastro estaba protegido». El explorador tartamudeó. «La llevó al Valle del Norte. Está protegido mágicamente. No podemos acercarnos sin ser detectados». Gideon caminaba por la habitación como una bestia enjaulada. Había esperado durante 15 años. La profecía transmitida a través de su linaje hablaba de una mujer de luna plateada, nacida con el poder de la vida misma. Un poder que no solo podía curar el cuerpo, sino también restaurar la tierra y amplificar la fuerza de cualquier alfa con el que estuviera unida. La profecía también advertía que si se dejaba que este poder floreciera a la luz, se convertiría en una fuerza para la paz. Pero si se reclamaba a través de la sangre y la sombra, podría convertirse en un arma de dominación absoluta. Gideon no tenía ningún interés en la paz. Había orquestado la masacre de la luna plateada con brutal precisión, con la intención de capturar a la entonces niña, Elair,
y criarla como su herramienta personal. Pero la niña había desaparecido en el caos, engullida por los bosques susurrantes. Él había creído que estaba muerta, una víctima del bosque. Ahora había reaparecido y, lo que era peor, estaba en manos de su rival más odiado, Alistair. No sabe lo que tiene, murmuró Gideon para sí mismo. Ve una compañera, una sanadora. No ve la clave del poder definitivo. Se volvió hacia sus guerreros. Aumentaremos nuestras patrullas a lo largo de la frontera. Crearemos distracciones, escaramuzas. Atraeremos la atención de Alistair hacia el sur. Quiero que sus mejores guerreros estén ocupados, lidiando con nuestras provocaciones. Estará tan concentrado en una posible guerra que no verá venir la verdadera amenaza. De vuelta en la cabaña del norte, la vida había recuperado una apariencia de paz. Isa prosperaba bajo el cuidado de Alistair. El color había vuelto a sus mejillas y estaba recuperando un peso saludable. Su vocabulario se ampliaba cada día e incluso se reía a veces, un sonido como el de unas campanas de viento que hacía que el corazón de Alistair se encogiera. El vínculo entre ellos se había profundizado, ya no era solo una atracción primitiva, sino una conexión genuina forjada en la confianza y el afecto mutuo. Pero las sombras se cernían sobre los límites de su paraíso aislado. Llegaron noticias a través de un mensajero sobre la creciente agresividad de la manada de Blackwood. Estaban estallando pequeñas peleas a lo largo de la frontera. Los guerreros de Alistair se enfrentaban a las patrullas de Gideon. Alistair estaba cada vez más tenso. Me se está provocando, le dijo a Isler. Una noche, paseándose frente a la chimenea, está tratando de involucrarme en un conflicto abierto. Por mi culpa, susurró Isler con la mirada perdida. Él todavía me desea. Un temblor de miedo la recorrió. Nunca te tocará, juró Alistair, deteniéndose para tomar su rostro entre sus manos. Sus ojos dorados ardían con feroz convicción. Quemaré todo su mundo antes de permitir que te toque. Su promesa era un consuelo, pero no calmaba el frío temor que se enroscaba en su estómago. Podía sentir la presencia de Gideon incluso a esa distancia. Era una mancha oscura y grasienta en el borde de su conciencia, una voluntad malévola centrada por completo en ella. Esta conexión, esta sensibilidad indeseada, a veces le proporcionaba visiones breves y aterradoras de la fortaleza de Gideon, de su rostro gruñón, de un círculo ritual tallado en un suelo de piedra. Una tarde, mientras cuidaba el pequeño jardín de hierbas que había plantado fuera de la cabaña, una oleada de mareo y náuseas la invadió. El mundo se tambaleó y lo vio. Gideon de pie sobre un mapa, el rostro de Valerius brillando como un fantasma a su lado. Valeria señalaba su valle, moviendo la boca, compartiendo secretos. La visión desapareció tan rápido como había llegado, dejándola sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza. Valerius, el consejero de confianza, el que se suponía que debía ayudarlos, era un traidor. Entró tambaleándose en la cabaña, con el rostro pálido. Alistair estaba discutiendo la estrategia con Jacob. Isa, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?, preguntó él, corriendo a su lado. Valerius, dijo ella con voz entrecortada. Él está con Gideon. Es un espía. Alistair y Jacob intercambiaron una mirada de incredulidad. Isler, ¿estás segura?, preguntó Jacob con delicadeza. Lord Valerius ha servido a Obsidian Moor durante 50 años. Era el amigo más fiel de tu padre. Lo vi, insistió ella, con la voz llena de pánico y frustración. En mi cabeza. Te está traicionando. Alistair la miró a los ojos, vio la absoluta certeza y el terror que había en ellos, y se le heló la sangre. Quería descartarlo como un delirio inducido por el trauma. Pero su instinto alfa, le decía que ella tenía razón. Los consejos de Valerius habían sido demasiado cautelosos, sus indagaciones demasiado lentas. Había estado desviando magistralmente la atención de Alistair de cualquier amenaza real para Gideon, centrándola en disputas fronterizas. Jacob, dijo Alistair con voz peligrosamente baja, cabalga hacia la capital, no utilices la carretera principal. Tráeme al señor Valerius. Dile que tengo nueva información sobre la manada de la luna plateada. No le pierdas de vista.
Jacob asintió con el rostro sombrío y se marchó de inmediato. Alistair se volvió hacia Isler y la abrazó protectora. «Te creo», le dijo, con voz feroz susurrando contra su cabello. «Y si tienes razón, pagará su traición con la vida». La pieza de su santuario se había hecho añicos. El enemigo no solo estaba en sus fronteras, estaba dentro de sus propias murallas. Lord Valerius llegó al pabellón de casa a la noche siguiente, con su comportamiento tan sereno y digno como siempre. Entró en el salón principal, donde Alistair esperaba ante una chimenea encendida, con una sombra silenciosa cerca del hogar a sus espaldas. «Majestad», dijo Valerius con una ligera reverencia. «Jacob me ha informado de que tenía noticias urgentes. ¿Ha descubierto algo?» «Sí», respondió Alistair, con una voz engañosamente tranquila y los ojos dorados como trozos de hielo. «Isa ha recordado un detalle crucial sobre la noche de la masacre». La mirada de Valerius se posó en Isa, con una expresión de evaluación perfectamente enmascarada en su rostro. «En efecto, pobrecita, espero que el recuerdo no haya sido demasiado angustioso». Recordó al traidor que bajó las defensas alrededor del asentamiento de la Luna Plateada. Alistair siguió avanzando lentamente, el que se aseguró de que las fuerzas de Gideon pudieran entrar sin problemas. Ella recuerda su olor. Una sombra de inquietud cruzó el rostro del lobo mayor, tan fugaz que fue casi imperceptible. Un olor después de 15 años. Es sorprendente, ¿no? Alistair asintió con suavidad. Olía a pergamino viejo, tinta seca y una añada concreta de vino especiado de los viñedos del sur. La misma añada que has enviado a tus aposentos privados cada mes. Valerius. La máscara de cortesía del anciano finalmente se resquebrajó. Sus dos ojos se agrandaron ligeramente y un músculo se le tensó en la mandíbula. «Majestad, esta es una acusación escandalosa, basada en los desvaríos de una persona traumatizada. No termines esa frase». Alistair gruñó, su compostura regia desapareció y fue sustituida por la furia descarnada del rey Alfa. La temperatura de la habitación pareció bajar. «Yo confiaba en ti. Mi padre confiaba en ti. Te quedaste de brazos cruzados y viste cómo mataban a toda una manada por tu propia ambición». Acorralado y expuesto, Valerius abandonó toda pretensión. Una mueca de desprecio torció sus labios. «Tu padre era un tonto satisfecho con su pequeño reino del norte. Gideon tiene visión. Ve un mundo unido bajo una sola bandera. Su bandera, un imperio. Elegí el bando ganador. No hay bando ganador para los traidores». Alistair gruñó. «¿Qué quiere Gideon de ella?» «Dímelo, Washer. Llegas demasiado tarde, muchacho». Valerius escupió con los ojos brillantes de fanatismo. «No solo la quiere a ella, quiere su poder. Habrá un eclipse lunar dentro de 2 noches. La luna de sangre. Es el único momento en el que su don puede ser robado ritualmente, retorcido y vinculado a otro. Él tomará su poder y con él será imparable. Tu reinado ha terminado, Alistair. La profecía se cumplirá». Antes de que Alistair pudiera reaccionar, Valerius se abalanzó no sobre el rey, sino sobre Isa. Fue un movimiento desesperado y suicida. Pero Isa ya no era la chica asustada del bosque. Cuando las manos del traidor se alzaron hacia ella, se mantuvo firme. Su propio poder, salvaje e indómito, se alzó en su defensa. No fue una ola de fuerza, sino una ola de vida pura. El aire a su alrededor brilló y unas enredaderas brotaron del suelo de madera, enrollándose alrededor de las extremidades de Valerius y sujetándolo con fuerza. La habitación se llenó del aroma de la belladona en flor y la tierra recién removida. Valeria miró atónita, enredada e indefensa. Los guardias reales de Alistair, que habían estado escondidos y esperando, irrumpieron en la habitación y lo apresaron. «Llevadlo a los calabozos», ordenó Alistair con voz fría como el acero. «Se ocuparán de él después de la batalla». Mientras los guardias se llevaban al traidor, Alistair se volvió hacia Isa. La miró de verdad, no como a una víctima a la que salvar, sino como a una mujer con un poder increíble y único.
Ella estaba de pie entre las enredaderas ahora marchitas, con la respiración tranquila y los ojos grises claros y decididos. El miedo había desaparecido, sustituido por una fuerza resuelta. Él cruzó la habitación con dos largas zancadas y la atrajo hacia sus brazos, apoyando la frente contra la de ella. La luna de sangre, murmuró. Ese es su plan. Atacará, esperando encontrarnos desprevenidos. Nos encontrará preparados, dijo Isla, con una nueva confianza en su voz. Ella le miró a los ojos y en ese momento el último muro entre ellos se derrumbó. El vínculo entre compañeros, que había sido un suave calor, una atracción constante, se convirtió en un infierno ardiente. Era una aceptación completa y total, una fusión de dos almas en una sola. Ya no eran solo Alistair e Isa, eran una unidad singular, un rey y su reina, unidos por el destino y forjados en el fuego. Vendrá a por mí al lugar donde todo comenzó, dijo Isa, con una voz llena de una certeza que provenía de un lugar más allá de la memoria, un lugar de puro instinto. Esperará que sea un sacrificio. Vendrá a las ruinas de mi antiguo hogar. Entonces será allí donde nos enfrentaremos, declaró Alistair. La abrazó con fuerza, obteniendo fuerza de ella y ella de él. Él quiere cumplir una profecía de sombras. Nosotros le daremos una de luz. Él espera encontrar a una chica destrozada. En cambio, se enfrentará a una reina. Las ruinas del asentamiento de Silver Moon eran un desolado cementerio de recuerdos. Los restos derrumbados de casas de piedra y madera estaban cubiertos de maleza y musgo, monumentos silenciosos a una tragedia olvidada. El aire estaba cargado con los fantasmas del pasado. Fue aquí, en el centro de lo que una vez fue la plaza del pueblo, donde Alistair y sus guerreros se plantaron. La luna, una sangrienta franja carmesí, comenzaba su ascenso, proyectando un inquietante resplandor sanguinolento sobre el paisaje. Alistair se situó al frente de sus fuerzas, su guardia de obsidiana, una formidable línea de guerreros disciplinados detrás de él. A su lado estaba Isler. No llevaba armadura, sino una sencilla túnica oscura y el pelo suelto. No estaba allí para luchar con el acero, sino con un poder que nadie comprendía aún. Estaba tranquila, con la mano apoyada en el brazo de Alistair, su vínculo, una corriente palpable de energía que fluía entre ellos. Cuando el eclipse alcanzó su cenit, bañando el mundo en un crepúsculo profundo y sangriento, salieron del bosque. Gideon lideró la carga, con su manada de Blackwood, una horda salvaje y gruñona a sus espaldas. Era un hombre gigantesco, con el rostro marcado por cicatrices y los ojos ardientes de un rabioso ansia de poder. Alistair, Gideon rugió con voz atronadora, un rey escondido detrás de sus guerreros. ¡Qué noble! Dame a la chica y te concederé una muerte rápida. La única muerte aquí esta noche será la tuya. Gideon, replicó Alistair, desenvainando su gran espada, cuyo acero pulido brillaba rojo a la luz de la luna. Has invadido mis tierras, asesinado a mis aliados y amenazado a mi reina. No hay perdón para tales crímenes. Con un aullido salvaje, la manada de Blackwood cargó. El choque fue inmediato y brutal. El sonido del acero contra el acero, los gruñidos de los lobos y los gritos de los heridos llenaron la noche. Alistair era un torbellino de destrucción en el campo de batalla. Su espada era un borrón plateado que cortaba a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él. Sus guerreros luchaban con la furia disciplinada de Obsidian Moor, manteniendo la línea contra el caótico ataque. Gideon ignoró la batalla, con la mirada fija en Isler. Eso era lo que había venido a buscar. Se abrió paso entre la lucha, dejando tras de sí un rastro de cuerpos destrozados, dirigiéndose directamente hacia ella. Varios guardias de Alistair se movieron para interceptarlo, pero Gideon los apartó como moscas, con su fuerza bruta y abrumadora. Estaba a punto de alcanzarla. Extendió la mano con una sonrisa cruel y triunfante en el rostro. Isa no se inmutó, no huyó. Cerró los ojos y buscó en lo más profundo de sí misma, no por el miedo y el trauma que Gideon le había infligido, sino por los 15 años de soledad,
por su conexión con la tierra, los árboles y todos los seres vivos del bosque. Pensó en Alistair, en la seguridad y el amor que le había mostrado, y abrió su alma. Un grito se escapó de sus labios, pero no era el grito de dolor que el rey Alfa había oído en la noche. Era un grito de poder, de vida, de desafío feroz e inquebrantable. Era el grito de una reina. La onda sonora que brotó de ella no era violenta. Era una onda de energía vital pura y concentrada. El suelo bajo los pies de los guerreros de Blackwood brotó con gruesas raíces que se enredaron en sus piernas y los derribaron. El aire se llenó de una nube de polen soporífero procedente de flores fantasmas, lo que confundió y entorpeció a la manada de Gideon. Las heridas de los guerreros de Alistair comenzaron a cerrarse, su fatiga se desvaneció y fue sustituida por una oleada de vitalidad renovada. Gideon se detuvo tambaleando y miró con incredulidad. Este no era el poder del que hablaba la profecía. No era un arma de dominación, era un escudo de protección. ¿Qué es esta brujería?, rugió frustrado. Es mi derecho de nacimiento, dijo Isla, con voz clara y fuerte, resonando con el poder que ahora abrazaba por completo. Un poder que nunca podrás comprender. Enfurecido, Gideon cambió de postura, contorsionándose mientras se transformaba en un monstruoso lobo negro del doble del tamaño de cualquier hombre lobo normal. No se abalanzó sobre Isa, sino sobre Alistair, buscando destruir al hombre que estaba a su lado. Alistair recibió la embestida y su espada le provocó un profundo corte en el costado a la bestia. Los dos alfas se enfrentaron en un brutal duelo primitivo de dientes, garras y acero. Era una batalla entre iguales, poder bruto contra fuerza disciplinada. Pero no eran iguales. Alistair tenía una ventaja mientras luchaba. Sentía su energía fluyendo hacia él, agudizando sus sentidos, fortaleciendo sus miembros, afilando sus instintos. Gideon, por otro lado, luchaba solo. Su manada neutralizaba su ira, su único combustible. Con una última embestida desesperada, Gideon logró hincar los dientes en el hombro de Alistair, tirando al rey al suelo. Se colocó sobre él, con las fauces chorreando, listo para el mordisco mortal. Isa actuó, levantó las manos y una brillante luz plateada envolvió al enorme lobo negro. Gideon gritó un sonido de agonía que no era físico. Sintió que su conexión con su lobo interior, con su manada, con su propio estatus de alfa, se rompía. El poder que había ejercido sobre los demás se deshacía hilo a hilo por una fuerza vital contra la que no podía luchar. Se vio obligado a volver a su forma humana y cayó de rodillas. Ya no era un alfa, era solo un hombre, débil e impotente, con los ojos muy abiertos por el horror de su pérdida. Alistair levantó el hombro, que ya se estaba curando, y se colocó sobre su enemigo derrotado. La batalla había terminado. Los guerreros Blackwood que quedaban, con su alfa derrotado y su voluntad de luchar desaparecida, se rindieron. En el silencio posterior, Alistair se acercó a Aisler. La abrazó con el corazón rebosante de amor y admiración. La luna sangrienta se retiró y la limpia luz plateada de las estrellas brilló sobre ellos. Ella no solo se había enfrentado a su demonio, sino que lo había vencido, no con la muerte, sino quitándole el poder que había utilizado para destruir a su familia. Era una justicia mucho más profunda que la mera venganza. Ella había encontrado su voz, había encontrado su hogar, y el rey Alfa había encontrado a su reina. Y así, el fantasma del bosque susurrante encontró su nombre, su poder y su lugar en el mundo. El viaje de Eller, desde una niña salvaje y olvidada hasta una reina fuerte y compasiva, nos recuerda que incluso las heridas más profundas pueden curarse con paciencia y amor, y que la verdadera fuerza no consiste en dominar, sino en proteger a los demás. Ella y Alistair, unidos por un amor que superó distancias imposibles, construyeron un reino definido no por el miedo, sino por el poder perdurable de la vida y la unidad. ¿Te ha gustado la historia de Isla y Alistair? Si te ha emocionado su increíble viaje, muestra tu apoyo pulsando el botón Me gusta. Comparte este video con un amigo al que le gusten las historias de romance y resiliencia. Y lo más importante,
suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia dramática. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.